El cuerpo sin vida de Ana Rosa, de 24 años, fue encontrado en la cocina de la misma casa donde vivía. No había sangre, no había señales de forcejeo, solo el olor a descomposición, atrapado en el calor sofocante de la selva de Inírida. El primer sospechoso fue su pareja, luego otro hombre que solía visitarla con frecuencia. Pero cuando surgió la última pista, un nombre que nadie esperaba, el caso dio un giro oscuro y perturbador, como nunca antes. Ana Rosa García Pérez, una joven de 24 años, originaria de Venezuela. Había migrado al Guainía en busca de mejores oportunidades, dejando atrás a su pequeño hijo de 7 años, quien quedó al cuidado de su padre. Ana Rosa llegó sola, decidida a construir un futuro para ambos, con la esperanza de enviar dinero a su hijo y ofrecerle una vida más digna. Desde su llegada, fue reconocida por su carácter enérgico y trabajador. Desarrolló una amistad cercana con un compañero del restaurante donde trabajaba como ayudante de cocina, y con el tiempo, se ganó el aprecio y la confianza de quienes la rodeaban. Su responsabilidad, disposición y actitud positiva marcaron huella en su entorno. Una de las personas que más la valoró fue su jefa, Gloria Marina Burgos, quien le ofreció no solo trabajo, sino también un lugar donde vivir. Ana Rosa se instaló en la finca de Gloria, encargándose de las tareas domésticas y del cuidado del lugar. Aunque inicialmente vivía sola, al poco tiempo pidió permiso para que su pareja, Javier García Palomar, pudiera unirse a ella en la finca. Su presencia no generó inconvenientes, por el contrario, se consideró un apoyo mutuo en un espacio solitario. Ana Rosa solía comentar que su pareja era una persona muy querida y parecía profundamente enamorada de él. Javier García Palomar, su novio, era un joven oriundo de la región. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a recorrer el río Inírida en lancha, vendiendo víveres a las comunidades indígenas de la zona. En ocasiones, pasaba hasta 2 semanas sin regresar, completamente inmerso en su labor. Hasta el 4 de julio de 2020, la vida de Ana Rosa parecía avanzar con normalidad. Ese día, se presentó a trabajar y mencionó que Javier, quien había salido hacía unos 15 días, regresaría durante el fin de semana. Mostraba buen ánimo. Había comprado algunas cosas, enviado dinero a su hijo en San Felipe y partió sonriente en su bicicleta hacia la finca donde vivía. Los domingos eran su día de descanso, por lo que su jefa, Gloria Marina Burgos, esperaba verla de nuevo el lunes. Cada lunes, al regresar del gimnasio a las 7 de la mañana, Gloria solía encontrar a Ana Rosa ya en plena faena, limpiando, preparando el desayuno y ocupándose de la cocina. Sin embargo, ese lunes, Ana Rosa no apareció. Aquel día llovió intensamente, como suele ocurrir en Inírida por las mañanas. Gloria no le dio mayor importancia a la ausencia, pensando que la lluvia había impedido el desplazamiento o que Ana Rosa simplemente estaba pasando tiempo con su pareja. El día transcurrió sin novedades y no intentó contactarla, confiando en que todo estaba en orden. Pero al caer la noche, la preocupación comenzó a crecer. Gloria intentó llamarla y enviarle mensajes, sin éxito. El celular de Ana Rosa no tenía señal. Nadie en su entorno sabía nada de ella. Comunicarse con Javier tampoco fue posible, ya que ninguno de los conocidos tenía su número. La incertidumbre empezó a tomar fuerza. La esperanza de todos era que, el martes 7 de julio, Ana Rosa diera alguna señal, un mensaje, una llamada. Sin embargo, aquella mañana transcurrió sin noticias. Cuando Gloria Marina llegó nuevamente a su rutina y no encontró rastro de Ana Rosa, la preocupación se transformó en alarma. Decidió entonces enviar a uno de sus trabajadores a la finca para verificar qué sucedía. Poco después, el joven regresó visiblemente alterado. Informó que algo muy grave había ocurrido en la finca. Ana Rosa había sido encontrada sin vida en la cocina, y su cuerpo ya presentaba señales de descomposición. Ante la noticia, Gloria entró en estado de conmoción y, sin perder tiempo, se comunicó con la policía.
La llamada fue atendida por Jonathan Giraldo Flores, investigador de la SIJIN del Guainía. La información inicial indicaba que en la vereda, Guamal, se había hallado un cuerpo herido, sin mayores detalles. Giraldo y su equipo de criminalística se alistaron para dirigirse al lugar señalado. La finca Villagloria se encontraba a unos 20 minutos del casco urbano de Inírida. Hasta allí se desplazó el grupo forense. Al llegar, ninguno de los investigadores tenía certeza de lo que iban a encontrar. El panorama superó cualquier expectativa. Al abrir el portón y entrar directamente a la casa, el escenario en la cocina fue estremecedor. El cuerpo de Ana Rosa fue hallado en la cocina en condiciones que indicaban una posible escena de violencia íntima. Junto a su pierna izquierda, estaban organizadas el resto de sus prendas: ropa interior, un short y unas sandalias. El orden de las prendas llamó la atención del equipo forense, así como la ausencia de señales de violencia en el lugar. No había daños en la cerradura, los botones estaban intactos y no se encontraron signos de forcejeo. Para el investigador Giraldo, todo indicaba que quien estuviera con ella en ese momento tenía un vínculo cercano, alguien con acceso directo, que no necesitó forzar la entrada ni ejercer violencia para estar allí. La escena sugería una interacción íntima, no un acto impulsivo ni forzado. En Inírida no existe una seccional de medicina legal. Todas las necropsias se realizan en el cementerio municipal por un médico forense. En el caso de Ana Rosa, el especialista concluyó que su muerte había ocurrido 3 días antes de su hallazgo, es decir, en la noche del 4 de julio, y que la causa fue asfixia mecánica. Cuando la familia fue contactada, se les informó que Ana Rosa había sido encontrada sin vida. Su hermana, al recibir la llamada, confirmó su identidad y fue entonces cuando le comunicaron la noticia. A partir de ese momento, la vida de su familia cambió por completo. Tanto ella como su madre habían planeado reencontrarse con Ana Rosa, pero ese reencuentro nunca llegó. Ana Rosa había comentado que su pareja, Javier García Palomar, regresaría ese fin de semana. Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo, él seguía sin aparecer. La ausencia prolongada de Javier comenzó a generar sospechas, no solo en Gloria, su jefa, sino también en quienes la conocían. A medida que pasaban las horas sin noticias suyas, la inquietud crecía. Según los relatos, Javier llevaba varias semanas río arriba vendiendo víveres y debía regresar precisamente ese fin de semana. Ante la incertidumbre, los investigadores contactaron a la policía del corregimiento de Amanabén, en el departamento del Bichada, donde supuestamente Javier trabajaba. Fue la misma policía local la que se encargó de trasladarlo hasta el municipio de Inírida para interrogarlo. Durante la entrevista, Javier declaró que el último contacto con Ana Rosa había sido el 4 de julio, a través de mensajes por WhatsApp. Después de eso, afirmó no haber tenido más comunicación con ella. Esta versión resultó extraña para los investigadores. Si se trataba de una relación cercana, ¿por qué no se preocupó al dejar de recibir respuestas? Lo lógico habría sido intentar localizarla, o al menos alertar a alguien cercano. Según conocidos y amigos de Ana Rosa, nunca se observó una actitud de preocupación real por parte de Javier. Las dudas sobre Javier García Palomar eran considerables, pero en ese momento no existía ninguna prueba contundente que lo señalara como el autor del homicidio de Ana Rosa. En su declaración, él afirmaba no haber estado en el municipio entre el 4 y el 7 de julio, fecha en la que fue encontrado el cuerpo. Sostenía que todo ese tiempo había permanecido río arriba en su trabajo. Ante la falta de respuestas, surgieron nuevas preguntas y comenzaron a aparecer otros posibles sospechosos. Durante las labores de vecindario realizadas por los investigadores en torno al caso, varios residentes mencionaron haber visto a un hombre conversando con Ana Rosa frente a la entrada de la finca el día que se presume ocurrió el crimen. Ese hombre era Lisandro Barón, vigilante del aeropuerto de Inírida. Vecinos aseguraban que era común ver a Lisandro hablando con Ana Rosa en la portería de la finca Villagloria. Algunos incluso afirmaron que la vieron interactuar con él horas antes de que fuera hallada muerta. Según sus relatos,
En esa ocasión, él le habría pedido el favor de cargar su celular. Ana Rosa y Lisandro se habían conocido meses antes, y su amistad se había fortalecido con rapidez. Durante su entrevista, Lisandro admitió que ella solía ayudarle con la carga del teléfono cuando él estaba de turno. Sin embargo, cuando fue interrogado formalmente, negó haberla visto o hablado con ella el sábado 4 de julio, contradiciendo lo que varios testigos aseguraban. El investigador Jonathan Giraldo notó incongruencias en su testimonio. Consideraba que Lisandro estaba ocultando información. Según el equipo de investigación, había una clara resistencia a colaborar, tanto por parte de Lisandro como de quienes se encontraban en su entorno. Esa actitud generó sospechas. Si no tenía relación alguna con el crimen, ¿por qué mentir? Lisandro, por su parte, afirmó haber estado en la finca el domingo 5 de julio. Al no ver señales de movimiento en la vivienda y notar todo apagado, decidió entrar al predio e intentó llamar. Según su testimonio, al llegar a la finca, Lisandro Barón se asomó por una ventana y llamó varias veces a Ana Rosa por su nombre. Luego, dio la vuelta por la casa, tocó la puerta de su habitación y al no obtener respuesta, estuvo a punto de irse. Fue entonces cuando notó que la puerta de la cocina estaba entreabierta. Afirmó que su intención era únicamente cerrarla, creyendo que Ana Rosa ya no estaba y había dejado la puerta mal asegurada. En el momento en que se disponía a empujarla, un gato salió bruscamente, causando un estruendo. Aseguró que el susto lo hizo desistir y decidió marcharse de inmediato. Lo cierto es que fue en esa misma cocina donde fue hallado el cuerpo de Ana Rosa. Para el investigador Jonathan Giraldo, resultaba una coincidencia difícil de ignorar que Lisandro hubiera recorrido el lugar y estuviera tan cerca de la escena del crimen, pero que, según él, no hubiera ingresado por el susto de un animal. A eso se sumaba la sospechosa ausencia de comunicación entre Ana Rosa y Javier García Palomar, su pareja, durante casi 4 días. Mientras uno evitaba admitir detalles clave del día del crimen, el otro afirmaba no haberse contactado con ella, lo que también resultaba extraño para los investigadores. Frente a estas contradicciones, la única manera de esclarecer lo ocurrido era acceder al registro de llamadas y mensajes emitidos y recibidos cerca de la finca Villa Gloria, en el periodo en que se presume ocurrió el homicidio. El investigador Giraldo solicitó los datos a la empresa de telefonía y se esperaba que los resultados estuvieran disponibles en un plazo de entre 8 y 15 días. Solo entonces se podría saber si alguno de los dos sospechosos había estado realmente en el lugar del crimen. Era difícil aceptar que alguien tan querido pudiera desaparecer de forma tan abrupta y violenta. El 4 de julio de 2020, la muerte llegó a Inírida, y desde entonces no se hablaba de otra cosa. El crimen de Ana Rosa García Pérez conmocionó a toda la comunidad. Su cuerpo fue hallado en la cocina de la finca donde vivía, y las circunstancias del hallazgo solo aumentaron el horror. Cuando el investigador Jonathan Giraldo y el equipo forense inspeccionaron el lugar, encontraron a la víctima semidesnuda. Una de las cosas que más llamó su atención fue que sus prendas, la ropa interior y un short, estaban perfectamente organizadas a un lado del cuerpo. Desde un principio, el equipo consideró que el crimen podía haber sido cometido por alguien cercano, alguien que tuviera un vínculo afectivo con ella. El asesinato sacudió a un municipio que rara vez enfrentaba hechos violentos. Inírida es conocido por su tranquilidad. En todo 2020, solo se registraron 4 homicidios, por lo que el caso de Ana Rosa activó de inmediato las alarmas. La noticia se propagó rápidamente, tanto en redes sociales como en conversaciones cotidianas, en los pasillos, en los restaurantes, en cada rincón del pueblo, se hablaba del mismo tema. Las autoridades tenían 2 principales sospechosos. Uno de ellos era Javier García Palomar, pareja sentimental de Ana Rosa. Su comportamiento levantó sospechas desde el inicio. A pesar de decir que estaba a tan solo media hora del municipio, no se acercó a verificar qué ocurría con su compañera. En una relación, ese tipo de indiferencia no era común.
aunque intentaba mostrarse afectado, incluso refiriéndose a ella con cariño. Las personas cercanas a Ana Rosa no confiaban en él. Muchos dudaban de la sinceridad de sus palabras. Algunos llegaron a pensar que ese supuesto cariño era una fachada para desviar la atención y evitar ser vinculado al crimen. El segundo sospechoso en el radar de las autoridades era Lisandro Barón, vigilante del aeropuerto de Inírida. Según testigos, había estado en la finca Villagloria el mismo día en que Ana Rosa fue asesinada. Además, fue la última persona conocida que se vio en las cercanías de la casa. Él mismo reconoció haber ingresado a la finca, buscado a Ana Rosa, y a pesar de haber estado cerca de la cocina, donde se halló el cuerpo, aseguró no haberla visto y no haber entrado. La tarea del investigador Jonathan Giraldo era clara: determinar si Javier o Lisandro estaban mintiendo y comprobar si alguno de ellos realmente estuvo en la finca el día del crimen. No existían testigos presenciales, ya que la finca se encontraba en una zona rural con poca circulación de personas. Por eso, el equipo decidió recurrir a métodos técnicos. Durante días, Giraldo se dedicó a revisar registros telefónicos en su computador, en una labor exhaustiva. Aplicaron la técnica conocida como análisis CDR, que permite identificar qué dispositivos móviles estuvieron conectados a las antenas cercanas a un lugar específico. El objetivo era establecer qué personas habían pasado por esa jurisdicción en el rango de tiempo clave. Después de casi 15 días de revisión constante, el equipo tuvo un hallazgo inesperado. Un número de teléfono apareció registrado en la zona del crimen antes, durante y después del asesinato de Ana Rosa. Ese número no correspondía ni a Javier ni a Lisandro. Ante esa revelación, ambos hombres quedaron momentáneamente descartados como autores directos del crimen. Ninguno mostraba señales de temor o culpa durante los interrogatorios. Sin embargo, la gran pregunta seguía en el aire. Si no fueron ellos, entonces ¿quién fue? En ese punto, la investigación volvió a quedar prácticamente en cero. Descubrir quién fue el verdadero asesino de Ana Rosa García Pérez no resultaba fácil. El número de teléfono que apareció conectado a las antenas cercanas a la finca Villagloria, el día y la hora aproximada del crimen, no estaba registrado a nombre de ninguna persona. Figuraba a nombre de una empresa dedicada a la compra masiva de tarjetas SIM, que luego eran revendidas sin control. La investigación, tras días de esfuerzo, parecía regresar al punto de partida, sin pistas claras ni sospechosos identificados. Mientras tanto, los familiares y amigos de Ana Rosa seguían exigiendo justicia, aferrados a la esperanza de que su caso no quedara en el olvido. Con el paso de los días, el caso adquiría mayor urgencia. La muerte de Ana Rosa se había convertido en un misterio cada vez más profundo. La dedicación del investigador Jonathan Giraldo crecía con la misma intensidad que el río Inírida, cercano a la finca donde fue hallado el cuerpo. Pero cuanto más avanzaba la investigación, más preguntas surgían. ¿Podía ser que Ana Rosa hubiera tenido problemas con alguien que nadie conocía? ¿Había enemigos ocultos? Las personas cercanas aseguraban que no. Ana Rosa no era una mujer conflictiva. No bebía, no salía a fiestas, no tenía fama de involucrarse en problemas. Era alegre, trabajadora y siempre se mostraba decidida. A pesar del panorama oscuro, una nueva posibilidad comenzó a tomar forma. Surgió el nombre de una mujer que afirmaba conocer la verdad sobre la muerte de Ana Rosa. Durante casi 3 semanas, los investigadores de la SIJIN en Inírida siguieron una pista equivocada. Creían que entre Javier García Palomar, pareja de Ana Rosa, y Lisandro Barón, vigilante del aeropuerto, se encontraba el responsable del crimen. Sin embargo, un análisis técnico realizado sobre las señales telefónicas en la noche del 4 de julio descartó su presencia en la finca Villagloria. Quedó demostrado que ninguno de los dos estuvo en el lugar de los hechos. Justo cuando todo parecía estancado, surgió un testigo inesperado, una amiga muy cercana de Ana Rosa. Fue ella quien reveló por primera vez a las autoridades la existencia de una relación anterior a la que mantenía con Javier. Esta mujer,
que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, señaló a un nombre nuevo en la investigación: Alexander Matis Gómez. Según su testimonio, Alexander había sido pareja de Ana Rosa a principios de 2020. Describió la relación como conflictiva, marcada por los celos, el control y episodios de violencia. Afirmó que él era posesivo, grosero, y en más de una ocasión llegó a agredir físicamente a Ana Rosa. El investigador Jonathan Giraldo, tras indagar con personas cercanas a la víctima, confirmó que Alexander solía acosarla. La seguía, la llamaba desde distintos números y no respetaba su decisión de terminar la relación. Algunos amigos recordaban que Ana Rosa incluso había expresado temor por su vida. Una de las declaraciones más contundentes vino de la misma testigo, quien aseguró haber escuchado a Ana Rosa hablando por teléfono con un hombre al que le pedía que no la maltratara más y que dejara de buscarla. Cada vez eran más los indicios que apuntaban a Alexander Matis Gómez como el principal sospechoso del asesinato de Ana Rosa García Pérez. Personas cercanas a ella confirmaban que él la seguía constantemente, sin respetar su espacio. Incluso la madre de Ana Rosa le pidió que se alejara de su hija, y un familiar directo también lo enfrentó para exigirle que dejara de acosarla, ya que ella tenía una nueva pareja. En el círculo de amistades compartido por ambos, varios sabían que Alexander atravesaba una situación emocional inestable. Días antes del crimen, le confesó a una de esas personas que pensaba quitarse la vida. Tras conocerse la muerte de Ana Rosa, todas las miradas comenzaron a coincidir en él. Su desesperación, su insistencia en acercarse a ella y su comportamiento obsesivo lo hacían encajar en el perfil. Cuando surgió el nombre de Alexander como posible responsable, el equipo del investigador Jonathan Giraldo realizó la verificación clave: comprobar si el número de teléfono que apareció registrado en la zona de la finca Villa Gloria el día del crimen pertenecía a él. El análisis confirmó que ese número, presente antes, durante y después del homicidio, estaba vinculado a Alexander Matis. Ya no había dudas. Para el investigador, Alexander debía responder por muchas cosas. Ese mismo 7 de julio, día en que fue encontrado el cuerpo, Alexander cambió de ubicación. El reto entonces fue localizarlo. El investigador Giraldo empezó por contactar a sus conocidos. Uno de ellos, un mototaxista de la región, resultó clave. Declaró que la mañana del 7 de julio, Alexander lo llamó para que lo recogiera en casa de su actual pareja. Durante el trayecto hacia el puerto, Alexander le preguntó cuánto tiempo tardaban en borrarse las huellas dactilares y le mostró las yemas de sus dedos. Además de reforzar las sospechas, este testigo proporcionó información vital para dar con su paradero: un resguardo indígena de acceso restringido, donde solo se puede entrar con autorización de la Guardia Indígena. La búsqueda en campo duró entre 5 y 6 días, hasta que finalmente, en la madrugada del 1 de agosto de 2020, el equipo logró el permiso e ingresó a la vivienda. Allí, Alexander fue encontrado escondido debajo de una cama, cubierto con cobijas. En ese momento, se hizo efectiva la orden de captura por el delito de feminicidio. Al ser detenido, negó los hechos y afirmó que todo era un error. La estrategia de negación de Alexander Matis Gómez no duró mucho. Su comportamiento agresivo y su actitud indiferente hacia Ana Rosa quedaron en evidencia. Finalmente, la rabia contenida, las pruebas y los testimonios lo llevaron tras las rejas. Al aceptar los cargos, evitó ir a juicio. El juzgado tercero de Inírida lo condenó a 19 años de prisión por el feminicidio de Ana Rosa García Pérez. Fue recluido en la única cárcel del municipio. Para la familia de la víctima, la sentencia representó un alivio. Saber quién fue el responsable, cómo ocurrieron los hechos y haber escuchado su confesión permitió cerrar, en parte, una herida que seguía abierta. Alexander confesó su implicación en el crimen y explicó lo sucedido. Ana Rosa no merecía ese final, y ninguna mujer debería vivir algo similar. ¿Qué crees que se debería hacer para evitar que casos de violencia como este sigan ocurriendo?
¿Alguna vez has conocido a alguien que haya estado en una relación tóxica como la de Ana Rosa? ¿Piensas que si Ana Rosa hubiera denunciado a tiempo, el final habría sido diferente? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las mujeres que hoy sufren maltrato o amenazas y aún no se atreven a hablar? Deja tu opinión en los comentarios y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal.